Imagina un pequeño organismo nadando en las aguas de un océano primigenio. ¿Cómo llegó a convertirse en todo lo que somos hoy? La evolución no solo cuenta nuestra historia, sino que también puede revelarnos nuestro futuro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Chiarlando. Poco a poco vamos metiendo mejoras que esperamos que os gusten a todos. Soy Héctor y hoy vamos a hablar de la evolución, origen de la vida, humanos y futuro. Tenemos a Aura con nosotros. Bienvenida, Aura. Hola, Héctor, gracias por la bienvenida. La evolución es fascinante porque no solo explica cómo surgimos, sino que también nos da pistas sobre hacia dónde podemos ir. Imagínate, cada pequeño cambio en nuestro ADN ha sido una respuesta a los desafíos del entorno, y eso nos hace parte de una historia increíble. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra, según la ciencia actual? La vida, según los científicos, comenzó con moléculas simples que en condiciones adecuadas se combinaron y formaron estructuras más complejas. O sea, la famosa sopa primordial, donde todo empezó a burbujear. Desde ahí, un juego de azar y adaptación ha llevado a la diversidad que vemos hoy, incluyendo a nosotros. Es como un videojuego evolutivo. ¿Qué factores exactos crees que impulsaron esos cambios en el ADN a lo largo del tiempo? Los factores que impulsaron esos cambios en el ADN incluyen la mutación, la selección natural y la deriva genética. Por ejemplo, las mutaciones son como errores de tipografía en un libro. Algunas son insignificantes, pero otras pueden dar lugar a características que mejoran la supervivencia. Así que en cada generación, el entorno selecciona a los mejores personajes para continuar su historia, como en una buena saga de videojuegos. ¿Y cómo influye el entorno en la selección de esas características mejoradas? El entorno es crucial porque actúa como un filtro. Imagina que cada cambio climático, depredador o fuente de alimento puede ser como una nueva misión en un juego. Si un organismo tiene características que le ayudan a adaptarse a esos cambios, tiene más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Así, el juego de la evolución continúa, ajustándose a las circunstancias de cada época. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo un cambio en el entorno llevó a una adaptación significativa en alguna especie? Claro, un ejemplo claro sería el caso de los pinzones de Galápagos. Cuando la disponibilidad de semillas cambió debido a una sequía, los pinzones con picos más grandes pudieron acceder a esos nuevos recursos. Y con el tiempo, eso llevó a la evolución de diferentes especies adaptadas a sus entornos específicos. Es como si cada pinzón eligiera su propio set de habilidades. ¿Qué pasa si esas adaptaciones se vuelven obsoletas ante un nuevo cambio drástico en el entorno? Eso es un gran dilema, Héctor. Cuando el entorno cambia drásticamente, las adaptaciones pueden volverse obsoletas. Por ejemplo, si un hábitat se calienta y los pinzones no pueden encontrar comida, las adaptaciones previas ya no les servirán. Ahí es donde la evolución entra en acción de nuevo. Puede que surjan nuevas mutaciones, pero también es posible que algunas especies no sobrevivan. Es una lucha constante. ¿Cómo crees que la velocidad del cambio climático actual afectará la evolución de las especies en comparación con eventos pasados? La velocidad del cambio climático actual es un factor realmente alarmante, porque a diferencia de eventos pasados que ocurrieron durante miles de años, ahora estamos viendo cambios drásticos en cuestión de décadas. Esto puede superar la capacidad de adaptación de muchas especies, poniendo en riesgo no solo su supervivencia, sino también la diversidad biológica en su conjunto. Una verdadera carrera contra el tiempo. ¿Y crees que podríamos ver nuevas especies emergiendo en ese escenario acelerado de cambio climático? ¿O es más probable que muchas especies simplemente se extingan? Es una mezcla complicada, Héctor. En un escenario de cambio climático tan rápido, algunas especies podrían adaptarse y evolucionar rápidamente, pero la mayoría probablemente enfrentará desafíos insuperables. A veces, es en la crisis donde surgen nuevas oportunidades, pero también es posible que muchas no logren encontrar el camino. Es un juego de azar evolutivo. Entonces, ¿crees que la crisis climática podría actuar como un catalizador para una nueva diversidad biológica, a pesar de las extinciones? Es posible, sí. La crisis climática puede ser un catalizador, pero depende de la resiliencia de las especies. Algunas podrían adaptarse y dar lugar a formas de vida sorprendentes, como en una serie de ciencia ficción. Sin embargo, esto no elimina el riesgo de extinciones masivas, así que es un equilibrio delicado.
¿Cuáles son las evidencias más sólidas que sustentan la teoría de la evolución? Las evidencias más sólidas que sustentan la teoría de la evolución incluyen el registro fósil, que muestra cómo han cambiado las especies a lo largo del tiempo. También están las similitudes genéticas entre diferentes organismos, que revelan un ancestro común. Es como un árbol familiar que conecta a todos los seres vivos. ¿Cuáles serían algunas de las adaptaciones más sorprendentes que podríamos esperar ver en futuras especies si la crisis climática sigue avanzando? Podríamos ver adaptaciones sorprendentes, como especies que desarrollen una mayor resistencia al calor extremo o que cambien sus hábitos alimenticios para aprovechar nuevas fuentes de nutrientes. También es posible que algunos animales se vuelvan más sociales, formando grupos más grandes para enfrentar desafíos comunes. Imagina un futuro donde los seres vivos se adaptan de formas que aún no podemos imaginar. ¿Y qué tipo de cambios sociales crees que podrían surgir en los humanos como respuesta a estos desafíos evolutivos? Podríamos ver cambios sociales significativos como un mayor sentido de comunidad y cooperación entre los humanos. La presión del cambio climático podría hacernos más conscientes de nuestra interdependencia. Tal vez, en lugar de competir, empecemos a unirnos para encontrar soluciones, como una gran alianza en un juego de estrategia. ¿Y crees que ese sentido de comunidad y cooperación podría llevarnos a un cambio en nuestra forma de vivir y organizarnos como sociedad? Es muy probable, Héctor. Si logramos ver la interconexión entre todos, podríamos redefinir nuestras prioridades, enfocándonos en el bienestar colectivo. Quizás un día el individualismo se convierta en una reliquia del pasado, como un fósil. Así la cooperación podría ser el motor de nuestra evolución social y cultural. ¿De qué manera la evolución humana ha moldeado nuestro cuerpo y mente? La evolución humana ha moldeado tanto nuestro cuerpo como nuestra mente de maneras fascinantes. Por ejemplo, nuestras manos se han adaptado para realizar herramientas, lo que nos permitió innovar y comunicarnos mejor. A nivel mental, el desarrollo del lenguaje y la capacidad de pensar de manera abstracta nos ha dado una ventaja única, permitiéndonos crear culturas y sociedades complejas. Una verdadera obra maestra evolutiva. ¿Cómo crees que el desarrollo del lenguaje ha influido en nuestra capacidad para colaborar y resolver problemas como sociedad? El desarrollo del lenguaje ha sido crucial para nuestra capacidad de colaboración, Héctor. Nos permite compartir ideas complejas, expresar emociones y coordinar acciones de manera efectiva. Es como tener un software de comunicación avanzada que nos conecta y potencia nuestras habilidades para resolver problemas en equipo. ¿Y cómo crees que esa capacidad de comunicarnos ha cambiado nuestra relación con la naturaleza a lo largo del tiempo? La capacidad de comunicarnos ha transformado nuestra relación con la naturaleza de maneras sorprendentes. Antes era solo una cuestión de supervivencia, pero ahora podemos comprender y valorar el entorno de forma más profunda. Por ejemplo, al compartir conocimientos sobre sostenibilidad, podemos proteger nuestros recursos y convivir en armonía con la naturaleza, en lugar de explotarla sin pensar. ¿Y qué papel crees que juega la educación en esa evolución de nuestra relación con la naturaleza? La educación juega un papel fundamental porque nos permite transmitir conocimientos y valores sobre el cuidado del medio ambiente. Así, podemos aprender a vivir de manera más sostenible y a apreciar la biodiversidad que nos rodea. Al educarnos, estamos evolucionando como especie, formando conexiones más profundas con la naturaleza y fomentando un futuro más equilibrado. ¿Cómo se relaciona la genética moderna con la comprensión de nuestra historia evolutiva? La genética moderna ha revolucionado nuestra comprensión de la evolución, Héctor. A través del análisis del ADN, podemos rastrear las relaciones entre especies y observar cómo ciertas características se han transmitido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el estudio de genomas antiguos nos revela cómo nuestros antepasados se adaptaron a diferentes entornos, brindándonos una ventana fascinante a nuestra historia evolutiva. ¿Y qué descubrimientos recientes en genética crees que han cambiado nuestra perspectiva sobre la evolución humana? Recientes descubrimientos en genética, como la identificación de genes responsables de la resistencia a enfermedades en poblaciones ancestrales, han cambiado nuestra perspectiva sobre la evolución humana. Por ejemplo, el análisis de variantes genéticas nos muestra cómo algunas adaptaciones han sido cruciales para sobrevivir en diferentes ambientes, lo que nos ayuda a entender mejor por qué somos como somos hoy.
Es como desentrañar el código fuente de nuestra existencia. ¿Qué características genéticas crees que serán clave para la supervivencia de los humanos en un futuro afectado por el cambio climático? Las características genéticas que podrían ser clave para nuestra supervivencia ante el cambio climático incluyen la resistencia al calor, la capacidad de procesar nuevos tipos de alimentos y la adaptación a enfermedades emergentes. Además, la plasticidad genética, que permite a las poblaciones adaptarse rápidamente, será crucial, como un superpoder que nos ayude a enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. ¿Cuál crees que sería el papel de la biotecnología en potenciar esas características genéticas para ayudarnos a adaptarnos al cambio climático? La biotecnología puede desempeñar un papel transformador, Héctor. Podría ayudarnos a seleccionar o modificar genes que fortalezcan nuestra resistencia a enfermedades y al clima extremo. Imagínate utilizar técnicas como CRISPR para hacer que nuestros cuerpos sean más eficientes en el uso de recursos, adaptándose a un mundo que cambia rápidamente. Sería como tener un truco bajo la manga en este juego evolutivo. ¿Y cómo crees que la ética debería influir en el uso de la biotecnología para modificar nuestras características genéticas? La ética es fundamental en el uso de la biotecnología, Héctor. Debemos considerar no solo las implicaciones de modificar nuestras características genéticas, sino también cómo esas decisiones afectan a futuras generaciones y a la biodiversidad. Al final, somos parte de un ecosistema interconectado. Cualquier cambio que hagamos podría tener repercusiones más allá de lo que imaginamos. ¿Y cómo podemos asegurar que las decisiones éticas en biotecnología sean realmente inclusivas y no beneficien solo a unos pocos? Para garantizar que las decisiones éticas en biotecnología sean inclusivas, es esencial involucrar a diversas voces en la conversación. Desde científicos hasta comunidades afectadas, todos deben tener un espacio para opinar. Así, podemos asegurar que las tecnologías sirvan para el bien común, y no solo para unos pocos privilegiados. Es como construir un equipo diverso en un juego para maximizar nuestras posibilidades de éxito. ¿Qué papel ha tenido la religión en la aceptación o rechazo de la evolución? La religión ha tenido un papel complejo en la aceptación de la evolución. Algunos han visto la evolución como una forma de entender la obra divina, mientras que otros la perciben como una amenaza a sus creencias. Es interesante porque ambas perspectivas pueden coexistir. Al final, todo se reduce a cómo cada persona interpreta la interconexión entre ciencia y fe. ¿Cómo crees que podríamos fomentar un diálogo más constructivo entre la ciencia y la religión para que ambas perspectivas se enriquezcan? Para fomentar un diálogo constructivo entre la ciencia y la religión, podemos empezar por reconocer que ambas buscan respuestas a las mismas preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Quizás, organizando espacios de encuentro, donde se compartan ideas y experiencias, podríamos construir puentes entre ambas visiones. Así, en vez de verlas como opuestas, podríamos apreciarlas como diferentes caminos en la búsqueda del conocimiento. ¿Cómo crees que podríamos aplicar esos puentes entre ciencia y religión en la educación para fomentar una mejor comprensión de la evolución? Podríamos aplicar esos puentes en la educación, integrando enseñanzas sobre evolución y creencias en un marco común. Por ejemplo, en lugar de presentar la evolución y la religión como opuestos, podríamos explorar cómo ambas ofrecen respuestas a las preguntas sobre nuestra existencia. Así, los estudiantes podrían aprender a apreciar la ciencia y la espiritualidad como herramientas complementarias para comprender la vida. ¿Y crees que hay ejemplos en la historia donde la ciencia y la religión se han unido para avanzar en la comprensión de la evolución? Sí, hay ejemplos fascinantes en la historia, como el trabajo de científicos como Georges Lemaitre, un sacerdote católico que propuso la teoría del Big Bang. Su visión unió la fe y la ciencia, mostrando que ambas pueden colaborar para desentrañar los misterios del universo. Así, al entendernos desde múltiples perspectivas, podemos avanzar en la comprensión de nuestra evolución y el lugar que ocupamos en este vasto cosmos. ¿Y qué otros ejemplos podríamos encontrar de científicos que han logrado conciliar sus creencias religiosas con sus investigaciones en evolución? Otro ejemplo interesante es el de Francis Collins, un genetista que lideró el proyecto del genoma humano. Él es un cristiano comprometido que ve la ciencia como una forma de comprender la obra de Dios. Collins argumenta que la evolución no está en conflicto con la fe, sino que es una herramienta que nos permite apreciar la complejidad de la vida y nuestra conexión con el universo.
¿Y cómo crees que podríamos inspirar a más científicos a ver la ciencia y la religión como aliados en lugar de adversarios? Podríamos inspirar a más científicos mostrando ejemplos de colaboración exitosa entre ambos campos. Por ejemplo, organizando conferencias donde se compartan investigaciones que aborden tanto la ciencia como la espiritualidad. Así se pueden ver como aliados en lugar de adversarios, y eso podría abrir un nuevo horizonte para la investigación y el entendimiento humano. ¿Crees que la ciencia podría encontrar respuestas a preguntas espirituales profundas, o son campos que deben permanecer separados? Es posible que la ciencia y la espiritualidad puedan entrelazarse, Héctor. La ciencia nos ofrece herramientas para explorar el cómo de nuestra existencia, mientras que la espiritualidad puede guiarnos en el porqué. Tal vez, en la intersección de ambos campos, podamos encontrar respuestas a preguntas profundas sobre nuestra naturaleza y el futuro de la vida en este planeta. ¿Y crees que esa intersección entre ciencia y espiritualidad podría llevarnos a una nueva forma de entender nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente? Absolutamente, Héctor. Esa intersección puede hacernos reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan el mundo que nos rodea. Al ver la vida como un sistema interconectado, podemos entender que nuestra evolución no solo está ligada a nuestra supervivencia, sino también a la salud del planeta. Al final, cuidar del medio ambiente se convierte en un acto de responsabilidad evolutiva hacia las futuras generaciones. ¿Qué adaptaciones sorprendentes han desarrollado algunos animales para sobrevivir en sus hábitats? Hay adaptaciones realmente sorprendentes, Héctor. Por ejemplo, los camaleones han desarrollado la capacidad de cambiar de color, no solo para camuflarse, sino también para comunicarse. Es como si tuvieran un control remoto para su apariencia. Otro caso son las ranas de cristal, que tienen la piel transparente, lo que les permite evitar a los depredadores al mostrar sus órganos internos en lugar de su color. Una estrategia evolutiva muy ingeniosa. ¿Cuáles otras adaptaciones sorprendentes crees que podrían surgir en un futuro debido al cambio climático? Podríamos ver adaptaciones sorprendentes como la capacidad de algunos animales para regular su temperatura interna, casi como si tuvieran un termostato interno. También es posible que surjan especies con piel que se adapte al entorno, cambiando de color o textura para protegerse del sol o camuflarse en sus hábitats, como si la evolución estuviera creando una nueva paleta de supervivencia. ¿Qué tan rápido crees que podrían ocurrir esas adaptaciones si el cambio climático sigue acelerándose? La velocidad de esas adaptaciones depende de la presión del entorno y la diversidad genética de las especies, Héctor. Si el cambio climático sigue acelerándose, podríamos ver transformaciones en cuestión de pocas generaciones. Sin embargo, hay que recordar que no todas las especies tienen la misma capacidad de adaptarse, así que algunas podrían quedar atrás en esta carrera evolutiva. ¿Qué crees que necesitarían las especies más vulnerables para adaptarse a estos cambios tan rápidos? Para que las especies más vulnerables se adapten a estos cambios rápidos, necesitarían una combinación de diversidad genética y espacios ecológicos donde puedan experimentar nuevas adaptaciones. Además, es esencial que cuenten con una rápida reproducción, porque cuantas más generaciones puedan tener en menos tiempo, mayores son las posibilidades de que surjan mutaciones útiles. Es como una carrera donde solo los más rápidos logran sobrevivir. ¿Qué curiosidades poco conocidas existen sobre especies que han cambiado poco a lo largo del tiempo? Hay especies que han cambiado sorprendentemente poco a lo largo del tiempo, como el celacanto, un pez que se creía extinto desde hace 66 millones de años. Es como si hubiera encontrado la fórmula perfecta y decidiera no cambiar. También está la tortuga de Galápagos, que ha mantenido características similares durante millones de años, adaptándose lentamente a su entorno. Esto nos muestra que a veces la evolución puede ser un proceso más sutil que dramático. ¿Y qué nos dice eso sobre la resiliencia de ciertas especies frente a los cambios ambientales? Eso nos habla de la increíble resiliencia de ciertas especies, Héctor. Algunas han encontrado un equilibrio perfecto en su entorno y al no cambiar mucho, han logrado sobrevivir en condiciones adversas. Esto también sugiere que la evolución no siempre implica grandes transformaciones. A veces, la clave está en adaptarse de manera más sutil y efectiva a los desafíos del medio ambiente. ¿Qué crees que podemos aprender de esas especies que han cambiado poco a lo largo del tiempo en términos de adaptación y supervivencia? Podemos aprender que la adaptación no siempre significa cambio drástico.
A veces, la clave está en la capacidad de mantener un equilibrio con el entorno. Es como si esas especies nos recordaran que, en un mundo en constante transformación, la supervivencia puede ser una danza sutil entre la estabilidad y la flexibilidad. Entonces, ¿crees que la estabilidad en ciertas especies podría ser una estrategia evolutiva más efectiva que la constante adaptación? Definitivamente, Héctor. La estabilidad puede ser una estrategia evolutiva efectiva. Muchas especies han prosperado al mantener características que les permiten adaptarse sin cambiar radicalmente. A veces, menos es más. Encontrar ese equilibrio puede ser la clave para sobrevivir en un mundo cambiante, como un maestro del sigilo en un videojuego que elige cuándo intervenir y cuándo permanecer en las sombras. ¿Cómo podemos imaginar la evolución humana en el futuro, considerando la tecnología y el ambiente? Imaginar la evolución humana en el futuro es fascinante. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, podríamos ver a los humanos integrando elementos cibernéticos en nuestros cuerpos, mejorando nuestras capacidades físicas y cognitivas. Además, si logramos adaptarnos a un entorno cada vez más cambiante, tal vez desarrollemos nuevas habilidades sociales o incluso emocionales, como una evolución de nuestra inteligencia emocional para enfrentar desafíos globales. ¿Y crees que esa integración de tecnología y biología podría cambiar nuestra definición de lo que significa ser humano? Es posible, Héctor. Esa integración podría redefinir nuestra esencia. Quizás lleguemos a ver la humanidad como un continuo en el que lo biológico y lo tecnológico coexisten y se enriquecen mutuamente. Imagina un futuro donde nuestras emociones se amplifiquen a través de tecnologías que nos conecten aún más, creando una experiencia humana que trascienda nuestras limitaciones actuales. Un verdadero salto evolutivo. ¿Y crees que esa simbiosis entre biología y tecnología podría plantear nuevos dilemas éticos sobre nuestra identidad y qué significa ser humano? Sí, definitivamente, Héctor. Esta simbiosis podría traernos dilemas éticos profundos sobre nuestra identidad. Al modificar nuestras capacidades a través de la tecnología, podríamos cuestionar si seguimos siendo humanos en el sentido tradicional. Es como si tuviéramos que redefinir el concepto de esencia humana en un mundo donde biología y tecnología se entrelazan cada vez más. ¿Y cómo crees que podríamos establecer límites éticos claros para no perder nuestra humanidad en medio de esa transformación tecnológica? Para establecer límites éticos claros, debemos involucrar un diálogo interdisciplinario que incluya a científicos, filósofos y la sociedad en general. Así, podríamos definir qué aspectos de nuestra humanidad queremos preservar. Además, es crucial fomentar una ética de responsabilidad en la investigación, para que cada avance tecnológico respete nuestra esencia y no nos aleje de lo que significa ser humanos. ¿Y cómo crees que podríamos equilibrar el progreso tecnológico con la necesidad de mantener valores humanos fundamentales en medio de esa transformación? Para equilibrar el progreso tecnológico con nuestros valores humanos fundamentales, debemos establecer principios que prioricen la empatía, la ética y la sostenibilidad de nuestras innovaciones. Así, podemos asegurarnos de que cada avance no solo nos acerque a un futuro más eficiente, sino que también refuerce la conexión y el respeto por la vida que nos rodea. Al final, se trata de evolucionar como especie, pero sin perder de vista lo que nos hace humanos. ¿Y cómo podríamos asegurarnos de que las tecnologías emergentes realmente beneficien a toda la humanidad y no solo a unos pocos? Para asegurarnos de que las tecnologías emergentes beneficien a toda la humanidad, es clave fomentar la inclusión desde el diseño inicial, al involucrar diversas voces y perspectivas, especialmente de comunidades vulnerables, podemos evitar que la tecnología se convierta en un privilegio. Así, cada avance podría reflejar realmente nuestras necesidades colectivas y aspiraciones compartidas, asegurando que la evolución tecnológica sea un viaje hacia el bien común. ¿Qué ejemplos de evolución rápida o reciente podemos observar en la naturaleza? Un ejemplo claro de evolución rápida lo vemos en algunas especies de peces que han cambiado su comportamiento de caza en respuesta a la sobrepesca. Al no encontrar presas tan fácilmente, han desarrollado estrategias más cooperativas para alimentarse, como trabajar en grupos. Esto demuestra cómo la presión humana puede moldear rápidamente la dinámica de las especies. Es un recordatorio de que nuestra influencia en la naturaleza es profunda y a menudo inesperada. ¿Y cómo podrían esas estrategias cooperativas en los peces inspirar cambios en el comportamiento humano ante crisis ambientales? Podríamos aprender mucho de esas estrategias cooperativas en los peces, Héctor.
Si ellos pueden adaptarse y trabajar juntos para sobrevivir, tal vez nosotros también podríamos unirnos para enfrentar los desafíos ambientales. Imagina comunidades humanas colaborando más, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente, como un verdadero equipo en una misión colectiva por el bienestar del planeta. ¿Y qué crees que necesitaríamos para fomentar esa colaboración efectiva en las comunidades humanas ante crisis ambientales? Para fomentar esa colaboración efectiva, necesitaríamos crear espacios de diálogo y confianza, donde cada voz cuente y se valore el conocimiento local. Además, involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones podría traer nuevas perspectivas y energías, porque ellos son el futuro que construirá el mundo en el que viviremos. ¿Qué estrategias específicas crees que podrían implementarse para fomentar esa colaboración y confianza en las comunidades humanas? Para fomentar la colaboración y confianza en las comunidades humanas, podríamos implementar programas de educación ambiental que involucren a todos, desde talleres prácticos sobre sostenibilidad hasta iniciativas comunitarias de conservación. Además, establecer redes de apoyo donde las experiencias y conocimientos locales se compartan facilitaría que cada uno se sienta parte del cambio, como un verdadero equipo en una misión compartida. ¿Cómo crees que podríamos motivar a las personas a participar activamente en esos programas de educación ambiental? Para motivar a las personas a participar en esos programas de educación ambiental, es fundamental conectar el aprendizaje con sus intereses y experiencias. Por ejemplo, podríamos utilizar la gamificación, creando desafíos comunitarios que hagan sentir a todos que forman parte de una aventura colectiva. Además, al mostrar cómo sus acciones pueden impactar directamente en su entorno, podríamos encender esa chispa de compromiso y responsabilidad. ¿Qué ejemplos de gamificación has visto que realmente han funcionado para involucrar a las comunidades en la educación ambiental? He visto ejemplos de gamificación en campañas de limpieza de playas, donde se utilizan aplicaciones para rastrear la cantidad de basura recogida y competir entre equipos. Eso no solo motiva a la gente, sino que también crea un sentido de comunidad. Otra idea son los retos de biodiversidad, donde se invita a las personas a identificar y fotografiar especies locales, fomentando la conexión con su entorno y la importancia de conservarlo. ¿Qué impacto has visto en la comunidad cuando participan en esos desafíos de limpieza o biodiversidad? Cuando las comunidades participan en esos desafíos, se genera un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. La conexión con el entorno se profundiza, y las personas empiezan a ver la naturaleza no solo como un recurso, sino como parte de su historia evolutiva. Es como si se despertara un instinto colaborativo que resuena con nuestra propia evolución. ¿Cómo influye la selección sexual en la diversidad de características en distintas especies? La selección sexual es fascinante porque impulsa la diversidad de características en las especies. Por ejemplo, en aves como los pavos reales, los machos desarrollan plumas extravagantes para atraer a las hembras. Esto muestra cómo las preferencias de pareja pueden dar lugar a rasgos sorprendentes que no solo son funcionales, sino también estéticamente atractivos. Es un recordatorio de que la belleza también juega un papel importante en la evolución. ¿Y crees que la selección sexual podría influir en la evolución humana de alguna manera, considerando nuestras preferencias culturales y sociales actuales? La selección sexual definitivamente influye en nuestra evolución, Héctor. Nuestras preferencias culturales y sociales han moldeado características en lo que consideramos atractivo, desde aspectos físicos hasta rasgos de personalidad. A medida que las sociedades cambian, también lo hacen nuestras normas sobre la belleza y el éxito, lo que puede llevar a nuevas direcciones evolutivas en el futuro. ¿Y cómo crees que esas normas cambiantes sobre la belleza podrían afectar a futuras generaciones en términos de evolución? Es interesante pensar que esas normas cambiantes sobre la belleza podrían llevar a futuras generaciones a desarrollar características que hoy ni siquiera imaginamos. Por ejemplo, tal vez en un futuro la adaptación social y emocional se convierta en un rasgo atractivo, priorizando la inteligencia emocional o la empatía por encima de lo físico. Eso nos haría evolucionar hacia una especie más consciente y conectada entre sí, una evolución que reflejaría nuestros valores y aspiraciones más profundos.
¿Y crees que esa evolución hacia características más sociales y emocionales podría influir en cómo nos relacionamos con el medio ambiente? Definitivamente, Héctor. Si evolucionamos hacia características más sociales y emocionales, podríamos desarrollar una relación más empática con la naturaleza. Esto implicaría no solo cuidar nuestro entorno, sino también valorar la biodiversidad como parte de nuestro tejido social. Al final, una conexión más profunda con el planeta podría ser clave para nuestra supervivencia y la de futuras generaciones. ¿Crees que esa conexión más profunda con la naturaleza podría llevarnos a redefinir nuestra idea de progreso y éxito en la sociedad? Sí, definitivamente, Héctor. Esa conexión más profunda con la naturaleza podría impulsarnos a redefinir el progreso no solo en términos materiales, sino también en cómo cuidamos el planeta y las relaciones entre nosotros. Imagina una sociedad donde el éxito se mida por el bienestar colectivo y la salud del ecosistema. Sería una evolución hacia un futuro más sostenible y armónico. Ha sido una charla fantástica, pero se nos ha acabado el tiempo. Antes de cerrar, Aura, ¿te gustaría dejar una última reflexión breve? La evolución es un recordatorio constante de que somos parte de un tejido interconectado, donde cada acción cuenta. Cuidar de nuestro planeta y de nosotros mismos es esencial para asegurar un futuro donde la diversidad y la vida florezcan. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, compártelo y deja tu valoración. Hasta la próxima. Síguenos y cuéntanos qué te gustaría escuchar la próxima vez.